para siempre. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Juan 7, del 1 al 9. Fíjense bien, hermanos, vamos a hablar siguiéndole a pesar de dudas. Qué tremendo es tener dudas en Dios. Pues no podemos tener dudas, hermanos. En Dios tenemos que ser firmes y convincentes de lo que estamos creyendo en Él. No podemos ahorita creer tantito y mañana no, porque imagínense si fuera así Dios como nosotros somos, hermanos, qué seguridad tendríamos en Él como Dios, ¿verdad? Que hoy sí, mañana no, sino que Él está vigente en todo tiempo. Y dice así su palabra: después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. ¿Y qué dice el 5? Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento, les dijo Jesús, para que yo vaya, respondió. Pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Tomen asiento, hermanos. Quiere decir, hermanos, que fíjense, ¿lo tenían cerca a Jesús? Sí, eran sus hermanos. ¿Qué hermanos no están cercas? Cuando vivimos en una casa y todos tenemos la oportunidad de tener hermanos, pues nos conocemos, nos vamos conociendo, ¿no? Y así fue, pero sin embargo, hermanos, fíjense lo que sucedía. Por eso es tan importante a veces pensar, hermanos, que nosotros podemos conocer a alguien cuando nada más sabemos de alguien. Y en el caso de los hermanos de Jesús, pues estaban ahí y dijeron ahí, ¿no? Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Pues ni siquiera sus hermanos creían de él. Quiere decir que María, al casarse con José, tuvieron hijos. Y esos hijos, hermanos, Jesús fue el más grande, ¿verdad? Porque recordemos en el capítulo 1 de Mateo, donde nos dice que cuando María y José se iban a desposar, ¿qué pasó? Vino un ángel, ¿verdad? Visitó a María y le dijo que ella iba a concebir del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y fue así? Sí, concibió María. Y José le avisó, el ángel también, que su esposa o la que iba a ser su esposa estaba encinta, que la aceptara, ¿sí? A lo mejor, como más adelante vamos a ver, que la gente decía, bueno, ¿y de dónde saca tanta sabiduría? ¿No es su padre, es José el carpintero? Como diciendo, ¿qué tiene que ver, no? Pero fíjense lo que son las cosas, hermanos. Aquí hubo algo clave para que fueran ellos, hablando de unos padres terrenales, aunque José no fue su padre, pero fungió como eso ante la sociedad. Pero los dos, tanto María obedeció a lo que se le estaba invitando a tener ese hijo, y a José que la aceptara, porque la podía haber rechazado, hermanos. Y Dios no ve el intelecto de nuestra vida, hermanos, sino la obediencia. Y ahí fue donde se aunó para que este par, hermanos, pudieran, que ahí naciera Jesús y que después ellos como pareja tuvieran hijos, ¿verdad? Entonces eso quiere que pase en las parejas cuando tenemos hijos, hermanos. Pues conviven nuestros hijos, a lo mejor unos se llevan más que otros, mejor, ¿verdad? Y otros son más ad hoc en su manera de ser. Pero yo me imagino a Jesús, hermanos, jugando como todo niño, haciendo las cosas como todo niño, y fueron creciendo, hermanos. María dice que todas esas cosas en su corazón, ¿qué hacía? Las guardaba, hermanos.
no podía decir, ¿le iban a creer? ¿Le iban a creer que ella se había embarazado por obra del Espíritu Santo, hermanos? Difícilmente lo podrían haber hecho. Los únicos que sabían era José y María. ¿Se casaron? Se casaron. Nació Jesús. Pero ellos se relacionaron como matrimonio y tuvieron hijos. Y los demás hijos, dice que tuvo hermanas y hermanos. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Y ellos convivieron con Jesús. Pero fíjense que al cabo del tiempo de todo lo que él hacía, fíjense, dice que Jesús iban a irse a la fiesta. Y le dijeron ellos, ni vayas, ¿no? Dice, pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea. O sea, no te vayas a presentar ahí. Y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. Donde tus seguidores, quiere decir que ellos no eran sus seguidores. Ellos pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. O sea, como si Jesús lo hiciera para llamar la atención, hermanos. Como si las obras que él hiciera eran como para llamar la atención. Estaba Dios personificado, hermanos, en el verbo que se hizo carne. Pero ellos no lo reconocieron. Y nosotros podemos de esta manera, nosotros podemos saber de Dios. Hoy sí tengo tiempo, estaba platicando con alguien el otro día. Y queremos los beneficios, hermanos, cuando no los buscamos. Queremos las cosas, pero no las buscamos. Y al estar hablando con alguien, le decía, queremos ser muy bendecidos, pero hacemos a Dios como nosotros queremos, como nosotros creemos que va a ser el Dios en el que yo creo. Por eso les digo a veces que somos idólatras, hermanos, hacemos a nuestro Dios. No lo adoramos, ni lo veneramos, ni hacemos como Él es, sino como nosotros queremos. Bueno, esto no está tan mal. Eso quiere decir que estoy sabiendo de Dios, pero no conociendo de Dios, que es muy diferente, a través de su palabra. Y podemos estar aquí en la iglesia, hermanos, y tener nuestros argumentos de decir, es que Dios es así, yo puedo hacer esto y esto, mira, hago tantas cosas malas y no me pasa nada, ¿no? Y quiero decirte que a lo mejor va a pasar mucho tiempo sin que te pase nada, pero la factura va a llegar. Eso que ni qué. Dice la palabra de Dios que lo que se siembra, se cosecha. No quiero saber de Dios nada porque, no, estaban aquí los hermanitos, ¿no? de Jesús. Y le decían, sal de aquí y vete de Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Tienes poder para hacer cosas tan maravillosas. Muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Qué condición? Podemos decir, yo acepté a Jesús, lo invité a vivir en esta casa, pero no lo conozco. Y así pasa. Mucha gente. Sí, ya aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y les decía el otro día, pero no como el Señor de sus vidas. Ya me salvó de mis pecados, qué padre, ¿verdad? Y al ver, hermanos, la condición de los hermanos de Jesús, de que, pues ¿cómo? Pues si nosotros no hacemos lo que Él hace, no hacemos milagros, Él sí. Y todos los hermanos son iguales, hermanos. No, todos somos diferentes. En la casa todos somos diferentes. De mis hermanos todos somos diferentes. Algunos quisieron creer en Dios, algunos otros no, de mis hermanos. Y a lo mejor otros lo creyeron a su manera, pero se nos presentó la invitación de conocer a Jesús a través de su palabra, no a través de lo que nosotros imaginamos que es Jesús, hermanos, sino a través de lo que es su palabra.
Y aquí estaban estos hermanitos, ¿no? De Jesús, diciéndole, vete, muéstrate al mundo. ¿Sí? Este no es el mejor momento, les dijo Jesús, para que yo vaya. Querían darle órdenes al que es el que da la orden, hermanos. Estar de una manera, y así somos nosotros a veces. Es que necesitamos que hagas esto. No, hermanos, Él es el que hace las cosas como Él quiere. Vimos el viernes y hemos estado, yo creo que hemos mencionado mucho en la iglesia los atributos de Dios, que es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Omnisciente es que todo lo conoce, todo lo conoce. Omnipotente, que todo lo puede, que no hay cosa que se le dificulte a Él. Y omnipresente, que Él está en todo lugar. Eso es. Y ellos querían darle la orden. Y a veces nosotros así somos, ¿no? Queremos dar la orden de esto otro, de para acá y de para allá. Y Dios va más allá, hermanos, de lo que nosotros podamos ver o creer. Él tiene todas las cosas perfectas. Y al final Él hizo lo que era correcto. Decidió quedarse ahí en Galilea. Ve por allá, como hermanos, ¿no? No lo veían como lo que Él era. Y nosotros a veces así lo llegamos a ver, como nosotros lo queremos ver, no como lo que Él es. No, de esta manera yo veo, de esta otra manera sé, de esta manera, pero no de la manera de Dios. Se han estado haciendo los devocionales que han estado mandando a las familias para que nadie se quede todos los días. Espero que ahorita al terminar el servicio puedan, no creo que no tengan alguna necesidad por la que quieran que oremos, hermanos. Hace años, muchos años atrás, cuando empezamos a hacer la lista de peticiones, yo puse en esa lista de peticiones a todos mis hijos y principalmente a César y su familia. Ya están, pero fueron muchos años atrás, de los cuales estábamos orando y me acompañó toda la iglesia a estar orando por ti y por tu familia. Y hoy me da mucho gusto que él pueda trabajar y están atentos mandando los devocionales para que los jóvenes no se pierdan y puedan decir, oí el otro día, es que yo no estoy en la clase de jóvenes, yo por eso no hago el devocional. Espérate, si no lo tienes, pídelo. O sea, ¿cómo nos podemos, fíjese cómo somos conformistas a veces en nuestra vida, ¿no? Es que es como el ratero, ¿no? Aquel que nos asaltó y que me dice, Enrique, ¿por qué no le diste tu reloj? Le digo, porque te estaba pidiendo a ti, no a mí, ¿verdad? Entonces dice, no, dice, qué sabroso, ¿no? Que yo haya dado mi reloj. Pues sí, pero a mí no me lo pidió. Y a veces así decimos, ¿no? A mí no me lo están pidiendo, a mí no me están diciendo que lo haga. Pero aquí en la iglesia, hermanos, todos estamos hacia una finalidad, de llegar a Dios, de llegar al cielo. Ahorita, en este tiempo de los muertos y de tantas cosas que se ve uno ahí, por ahí, y hay gente, hermanos, que todavía practica esas cosas, a veces de aquí mismo de la iglesia. Pues, ¿qué tiene que vayan y pidan la calaverita? Pues, ¿cómo que pedir la calaverita por un mugroso dulce? Los niños en la escuela dominical han recibido, hermanos, la enseñanza del Halloween. Los muertos, hermanos, están instituidos que mueran una sola vez y después el juicio. Que las almas vienen, que por eso hacen esas ofrendas de muertos y que les ponen lo que más les gustaba y se van y los velan. Y les decía yo ayer, a lo mejor la comida que siempre se le antojó pero nunca se la dieron. Suele suceder, hermanos.
Las flores que jamás le llevaron, ahorita se derrumban los panteones de flores, pero nunca le llevaron una flor. Y digo yo, bueno, ya muertos, ¿como para qué? Les decía Enrique, tenía unos clientes en los talleres y les decía, ¿ya le vas a llorar al hueso? Porque eso es lo que hay, hermanos. ¿Ya le vas a ir a llorar al hueso? Sí, porque ahí y a ponerse trancas, y si le gustaba el tequila se las vacían así, y cosas que de veras lo ve uno y ya lo analiza uno a la palabra de Dios y dice uno, pues digo, yo nunca lo practiqué, pero sin embargo, hermanos, mucha gente lo practica. Y los panes de muerto y las ofrendas, me decía Mónica, de la contadora, dice, es que hay la ofrenda que se les pone a los muertos y de la que nosotros nos comemos. Dice que le decía a la contadora, es que la ofrenda de los muertos no sabe igual que la que nos comemos nosotros, como diciendo, vienen, visitan y se la comen. Así. Se llevan la esencia, checa, se llevan la esencia. ¿Cuántas cosas, hermanos, no se practican sin ser verdad? En una ocasión, un matrimonio que venía aquí a la iglesia, dice, es que definitivamente ya no vamos a ir a la iglesia. Ah, pues qué bueno, le digo. No sé cuáles sean tus razones, pero es que yo decidí seguir con la Virgencita. Ah, órale. Le digo, aunque esté mal en lo que creas. Y la gente dice, sí, aunque esté mal en lo que crea. Fíjense, aunque esté mal en lo que crea. Y muchas veces llegan a decir, esto nos lo enseñaron mis padres. Y porque nos lo enseñaron mis padres, aunque esté mal, lo tengo que seguir. ¿Estará bien? No. A mí me enseñaron muchas cosas. Digo, mi mamá era muy dada, yo creo que su necesidad la llevaba a que iban los testigos de Jehová y les abría las puertas. Que si iban los mormones, les abría las puertas. A Dios gracias que de todo eso que llevaron a la casa, a mí no se me quedó nada de eso. Y mi mamá por conducirse, y vino y lo encontró en el lugar en que menos se iba a imaginar dónde se lo iba a encontrar. Y ahí llegó Jesús a su vida. Quiere decir, hermanos, que a veces podemos estar cerca, como los hermanos de Jesús, sin reconocerlo, sin saber quién es Jesús. ¿Lo hemos aceptado? ¿Cuánto hemos aceptado a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador? Amén. ¿Pero hacemos lo que Él nos dice? Muchas veces no. Y sin embargo, los hermanos de Jesús, hermanos, decían, ni sus hermanos creían en Él. Ni sus hermanos creían en Él. Y a veces aquí suele, ¿no? A veces, no, es que estamos pasando por esta situación, pero no, es que, y empezamos humanamente, como estamos tan acostumbrados a que aquí en nuestra mente se hacen tantas cosas y ponerlas por obra, pero no consultamos a Dios antes, hermanos. ¿De qué manera la vamos a hacer correcta, Señor? ¿De qué manera va a ser posible que yo no me salga del consejo tuyo? Hablaron en la mañana del pastor que su vida da por las ovejas. Y decía Jesús, al mundo a mí no me quiere, porque les digo lo malo que hacen. A ustedes, pues sí los aceptan, porque ustedes no hay distinción. Y cuando en esos momentos Jesús les empieza a decir esto, yo aquí me quedo, porque mi hora no ha llegado. Porque todavía no era la hora en la que Él iba a tener que morir por nosotros, hermanos. Y los hermanos
estaban conviviendo con Él todos los días, hermanos. Y nosotros pudiésemos decir, es que leo la palabra, pero no la entiendo. Es que no sé cómo ser sensible a la voz de Dios, porque sale más mi voz que la voz de Dios, porque no nos callamos y no esperamos en los resultados de Dios, porque desconocemos su palabra, hermanos. Qué flojera, tantas letras. No, me aburre, me duerme. Y podemos decir cuántas cosas se obstaculizan para nosotros estar nuestro oído atento a lo que Dios tiene. Dice que le decían ahí en Marcos 6, 2 y 3, ¿de dónde sacó esa sabiduría y el poder para realizar estos milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí entre nosotros. Pero no creían. Creían de José. Pues ¿qué? Carpintero igual que José. José nunca hizo nada, no hizo estos milagros tan espectaculares. Pues no, porque José era un mortal como tú y como yo. Pero Jesús era el Hijo de Dios, hermanos. Le permitió convivir con una familia como tú y como yo. Pero la diferencia estaba en que lo tenían ahí, pero no lo conocieron. Y nosotros lo podemos tener, pero no conocerlo. No estar tan cerca. No estar aprendiendo. Porque podrían, oye, pues vamos con mi hermano, ¿no? Si la multitud lo sigue, nosotros, acuérdense que estaban afuera y cuando llegó Jesús y le dijeron, Jesús, te hablan ahí tu madre y tus hermanos. ¿Y qué les dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad. No están afuera, están adentro. Y a veces nosotros así somos. Estamos afuera, pero no adentro. No estamos adentro donde es el relacionarnos para conocernos, hermanos, a través del Señor. Antes pudiéramos decir, no, pues es que practicábamos la otra religión, pero ni esta la practico. Vengo tan mal acostumbrado que esto, que es la verdad, que Jesús es la verdad, no es la religión. Religión quiere religar, el hombre separado y religar. Pero ni aún en esto que es la verdad, ni aún en esta la sigo. ¿Somos una familia en Cristo? Somos una familia en Cristo, pero no todos lo conocemos, hermanos. Lo aceptamos, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y ustedes son mi madre y mis hermanos porque ustedes están escuchando la palabra de Dios. Les decía Jesús. Podemos entonces decir que Santiago, José, Judas y Simón fueron hermanos de Jesús, pero se rehusaban a creer en él. Y no Santiago ese era Jacobo, que también Jacobo y Santiago era la misma persona, o sea, el mismo nombre, pero estos Santiagos eran diferentes. Del círculo estrecho de Jesús fue Juan, Pedro y Jacobo o Santiago, pero no era este Santiago. Acuérdense que leímos en Hechos donde muere a filo de espada por Herodes. Eso quiere decir que Santiago, el hermano de Jesús, era el que escribió la carta de Santiago. Y Judas, el penúltimo libro, que es Judas. Fíjense lo que pasó. Seguramente vieron tantos milagros y a lo mejor todos los que hemos visto, porque hemos visto muchas cosas que Dios nos ha afirmado que Él existe, pero lo seguimos de lejos, ¿sí? Como José de Arimatea.
lo seguía de lejos, dicen. Hasta que no murió Jesús y fue a recoger el cuerpo y lo llevó a la sepultura. Esa sepultura era de José de Arimatea, era un hombre muy adinerado. Pero de lejos, para no combinarse con aquellos que creían en él, hermanos. Cuando vamos al paso del tiempo, hermanos, de todo lo que les tocó ver y de todo lo que nos ha tocado ver en Jesús, hermanos, y no tener nuestras convicciones tan firmes. Yo no sé si tú creas que cuando tú vienes y aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Que tú quieras seguir practicando la misma mala manera de vivir es tu problema, pero el Señor nos hace nuevos cada día. Y eso quiere decir que nuestra vida se reforma. Pero ¿qué pasa, hermanos, con aquellos cuando hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador? Y después del tiempo, hermanos, empezamos nuevamente a proceder como antes se procedía. Voy a hacer lo mismo que hacía antes. Yo no sé de lo que te ha sacado el Señor. Tú mejor que nadie sabes de la vida nueva que te está ofreciendo. Y no sé qué tan cultivada tengas tu relación con el Señor, de poder realizar esto, ¿no? De vivir esa nueva vida. Que si era chismosa, limpió la lengua y la boca para no serlo. Si tenía malos pensamientos en mi mente y en mi corazón, los limpió el Señor y nos hizo pensar diferentes. Si éramos mal hablados, ¿qué pasa con una gente mal hablada cuando viene Jesús? ¿El Pedro era mal hablado? Bien mal hablado. Era bien grosero. ¿Pero qué pasó con él? El Señor lo transformó. Y eso es cuando nos acercamos y dejamos que Él transforme nuestras vidas. Y nos dice que las cosas viejas pasaron, 2 Corintios 5:17, aquí todas son hechas nuevas. Si le hacías al alcohol, si le hacías a la droga, si le hacías a la prostitución, si le hacías a lo que le hicieras, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y sus hermanos empezaron a ver, y yo creo que lo que terminó de impactar sus vidas fue la muerte y resurrección de Jesús. Y ahí fue donde ellos se hicieron pilares, hermanos. Quiere decir que hasta los dudosos hay oportunidad de que lleguen. Estos eran unos dudosos de primera, pero dudosos. ¿Y qué pasó con ellos? Al cabo del tiempo fueron acercándose y fueron pilares de la iglesia, hermanos. Tanto Santiago como Judas. Y fueron cercanos, hermanos, a Pedro. Fíjense bien, a veces en nuestra vida creemos que no se nos puede quitar lo bilingües, que no se nos puede quitar lo malpensantes, que no se nos puede quitar lo criticones, que no se nos puede quitar muchas cosas en nuestra vida, lo indiferentes. A veces llegamos aquí a la iglesia, hermanos, la iglesia es la esperanza de Dios aquí en la tierra, hermanos. Y llegamos al templo. Y siempre por costumbre tenemos saludarnos, ¿sí? Saludamos, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenos días. Pero hay gente que no saluda, digo, a lo mejor así le gusta, ¿verdad? No saludar. Tienen eso por costumbre. Pero hasta esas costumbres que no están ni en educación, hermanos, porque eso es una educación, el poder saludar. Porque hay quienes pueden decir, vengo a la iglesia y mira esto y mira lo otro y yo, sí, pero a veces ni saludas, pasas de largo, ¿no? Así como indiferente con los demás, ¿no? Como si no existieran. Pues sí, fíjense, si nosotros que nos ven así de paso, imagínense al que no ven, ¿cómo creen que lo van a tener en sus vidas? Esto delata, hermanos, delata la ausencia de Dios en la vida de las personas. ¿Sí? Cuando alguien, hermanos, está Jesús en su vida, les decía de esos niñitos, de esos jovencitos
que nos tocó ver allá en la expo, ¿no? Que nos estuvieron llevando unos folletos y veíamos y les veíamos las caritas alegres, ¿no? Hermanita, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y nos daban un folletito y veíamos, ¿no? No porque estamos en la expo, todos somos cristianos, hermanos. A lo mejor fueron algunos que no eran cristianos. La señora esa que estaba comprando así un arsenal de Biblias y un montón, y me acerco para preguntarle, señorita, le digo, ya ve que le dejé encargados estos libros y esto, pero no se meta, hágase para allá. Así de Biblias, así de libros. No es eso, hermanos. Es la actitud. Es la actitud. Hasta a los lugares a donde vamos a comer, que luego a veces tenemos oportunidad de ir por algún cumpleaños de mis hijos o algo, llegamos, nos conocen los meseros. No, y si te has fijado, ¿cómo están, señora? Buenas tardes. Le digo, bueno, nos conocen, pero ¿saben cuál es la actitud, hermanos? De hacerlos sentir bien. Gracias, qué buena atención tuvieron para con nosotros. O sea, cuando llegamos al lugar, pásenle, sí, siéntense, mire, aquí, ¿esta mesa les parece bien o quieren otra más para allá? Y son atenciones, hermanos. Quiere decir que algo estamos haciendo bien, hermanos. Cuando la gente te saluda bien, es que algo estás haciendo bien. Pero cuando eres indiferente como fantasma, ¿verdad? Pasas así. Y aquí, o sea, no vamos lejos, aquí. Yo soy de las que me acerco y ¿cómo están? Dios les bendiga, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pero hay quienes estamos en Cristo o en qué estás. Amorosos, sonrientes, bendecidos, aún en medio de tribulaciones, enfermedades y circunstancias difíciles. No ahorita mis hermanos, no es que ya entró ya estaba muy malo, hermano. Todos ahí. No vamos a hacer nada. No me llevo la palabra. Que en esos momentos cuánta falta me hace. Por eso el Señor se lo llevó a Enrique en miércoles. Porque no había servicio. Amén. No hubo nada, ni el jueves, ni el miércoles, ni el jueves. Bueno, el jueves había mujeres. Pero se lo llevó en el día que no había servicio aquí. Quiere decir, hermanos, que no conocemos al Señor. Que no, a veces no lo conocemos como Él quiere que lo conozcamos. Estos tuvieron la oportunidad de la duda y de la crítica, se vinieron a convertir en aquellos seguidores fieles al Señor. En aquellos que el haber estado, aunque hayan sido 33 años, hermanos, porque nunca se dijo que Jesús se salió de su casa. Es que ya tengo la edad suficiente y como soy el Hijo de Dios, me voy de ustedes. Jamás lo dijo. Necesito mi espacio. He oído tanto eso. Necesito mi espacio. Él no lo dijo. Él siguió ahí. Tenía una misión también en su familia, hermanos. En esa familia cercana. Y se rescató. Amén. Y se rescató. Hay quienes familias que tengo mamá, ni me acuerdo. Tengo hermanos, ni me acuerdo. Y no hay un ligue, hermanos. Pero ¿qué tal con la amiga? Ay, no, ¿cómo estás? Ay, todos los días te hablo, manita. Face.
estamos más conectados que con la misma familia. Y Jesús se mantuvo ahí, a pesar de que no creían en Él. Y eso muchas veces está en nuestra vida. Aunque no creas en Él, Él sigue ahí, para que lo voltees a ver y le hagas caso. Y no pases indiferente, como si no lo conocieras. Si lo haces con los que nos ven, imagínate qué no harás con el que no ve, con el que no ves. Jesús les dio razones aún mayores para creer. Estamos hablando mucho de la palabra creer, pisteuo, creer, fe. Y hay quienes a su manera pueden decir, pero Jesús les dio razones a ellos para que ellos creyeran. Quizás los milagros que impactaron a Santiago, pero ver morir a Jesús y resucitar como tal, como lo dicen las Escrituras, eran las pruebas que Santiago necesitaba para asegurarse de que su hermano no estaba mintiendo cuando decía que él era la solución para la vida de las personas. Y hoy te lo repito, Jesús es la solución para tu vida. No la busquen ni en el horóscopo, no la busques ni en, a ver qué me dice Dios ahora, ¿no? Pero andas así, como perdido en el espacio, ¿no? A ver de qué manera, no. Búscalo en su palabra, porque ahí es a donde lo vas a encontrar. Él está presente con su omnipresencia en todo lugar, pero su palabra que nos dejó es para escudriñar las Escrituras, que a la verdad en ellas encontraréis la vida eterna. Amén. Ahí es el lugar indicado donde nos van a hacer conocer de Él. Si te veo y decir, sé de Jesús, es porque no te has metido a leer su palabra. No lo has conocido. Lo conozco cuando repito. Ahorita dijeron el Salmo 23. Jesús es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas que tú no conoces. Cuando nos dice que tú no conoces, es porque las desconocemos, hermanos. Y esto era en aquellos hombres. Les dio esas razones para que ellos creyeran. Es importante buscar a Jesús aún en nuestras dudas, hermanos. Hay quienes dicen, no, si digo esto, si dudo de esto, ya me van a acabar. No, vamos a la luz de la palabra para disipar esa duda y que Dios nos la amplíe para poderle conocer, ¿sí? Y sí, es de humanos tener dudas, argumentos en contra, pero no permitamos que esas dudas nos priven de seguir a Jesús con todo lo que tenemos. Busquemos a Jesús incluso en los momentos más maravillosos que nosotros podamos tener, porque los momentos difíciles, hermanos, es dicen, muchas veces he llegado a escuchar esto. ¿Por qué en estos momentos tan difíciles es cuando voy y busco al Señor? Porque es la única manera sensible, hermanos. A veces, porque no a veces somos tan sensibles. Luego, y ahorita que me recuerdo de Manuel, el hermano de José Luis y de Nacho, como 7 vidas, hermanos. Seguido estaba bien grave,
de esto que les estoy platicando ya tiene muchísimos años. Se enfermaba porque él era alcohólico. Y se enfermaba y paraba en el hospital y ya con delirium tremens y volvía a resurgir, hermanos. Y vámonos para acá. ¿Y sabe qué hace la gente cuando vuelve a resurgir así? No pasa nada. Ve a toda la bola de hermanitos, los tengo orando por mí. Y no pasa nada. Y agarraba nuevamente y volvía lo mismo, hermanos. Pero llegó la hora. Hoy. Tanto va al cántaro al agua, hermanos, que hasta aquí se queda. Y algunos no tendrán ni la oportunidad, hermanos, de reflexionar en su vida. Un accidente, un atropello, yo no sé lo que Dios tenga, pero los que estamos en Cristo, aunque nos atropelle y aunque nos enfermemos, tenemos el pase por continuar y seguir adelante. Tenemos nuestro pase de abordar, hermanos. Pero qué triste es cuando una y otra y otra y otra vez pasa en tu vida y tú crees que no pasa nada. Va a llegar a pasar, hermanos. Por eso no debemos de tentar a Dios. Debemos de veras, si tenemos la oportunidad de caminar lo mejor que sea posible, hagámoslo hoy, no mañana. Y los hermanos de Jesús tuvieron la oportunidad y se entregaron después de dudosos, criticones y incrédulos, creyeron en él. Dios no se iba a ir así nada más, ¿sí? Esto es importante, que nuestras vidas se base a base de nuestras convicciones y decidamos seguir a Jesús hoy. Vimos, cuando empezamos Yo Sigo a Jesús, vimos a José, vimos a María, vimos a la mujer samaritana, vimos a los apóstoles cuando los escogió, vimos a la mujer cananea que vimos hace 8 días, esa mujer que tuvo fe y se acercó a Jesús aún a sabiendas que no era del pueblo. Vimos el reconocerle, ¿verdad? Cuando Pedro lo vio caminar y le dijo Jesús, ven, y ahí va Pedro y se hunde en esos momentos, ¿verdad? Pero por eso les digo, reconocer a Jesús es importante. A veces la vista nos puede engañar, hermanos, y creer que estamos reconociendo, pero en nuestros momentos difíciles no vamos a alcanzar a tener distinción de quién es. Porque nuestra vida, hermanos, está turbia. Yo hay veces que veo perfectamente bien y no necesito los lentes, pero hay veces que, ay, Dios mío, me dice Mónica, no, yo también a veces así me pasa. Hija, con que nunca perdamos el lente bien de ver al Señor clarito, eso me conformo. Porque esta vista, pues digo, ya lo viejo, pues se van avejentando hasta los ojos, hermanos. Ya no tenemos el mismo, me decía la doctora, dice, es que necesita que se le esté hidratando el ojo, porque se va secando. Ya no se hidrata como antes. ¿Lloro? Sí lloro. Lloro así, muchas, allá me arrincono y luego a la hora de las alabanzas, ¿no? Pero el cristal de Dios no quiero desenfocarlo de Él, porque es lo único verdadero y real que tengo en mi vida. Si lo desenfoco de Él, me va a pasar ver nublado, ver así como ahorita que me quito los lentes y veo así medio nublado. Me los pongo y los veo bien claritos. Quiere decir, hermanos, que tenemos esa oportunidad el día de hoy de no saber de Jesús. Mejor vayamos y conozcamos profundamente de Él. Con dudas, con situaciones que tuvieron sus hermanos, pero al final llegaron y creyeron. Tuvieron esa oportunidad. Hoy la tenemos. Yo no sé quién
¿Quién tiene el lente tan clarito que pueda ver bien todo, que lea también todo, que lo entienda también todo, que me voy del servicio y esto lo practico y lo trabajo en mi mente y en mi corazón? Voy a buscar, si no tengo devocionales, no sé cómo hacerlos. Es bien sencillo hacer un devocional, hermanos. Un devocional te da una parte de la escritura y te da una reflexión acerca de la escritura que estás teniendo. Eso es. Pero hay quienes no. ¿Cómo vamos a saber de Jesús, hermanos? Si no leo la Biblia, si no oro. Por eso ahorita nuevamente se vuelve a levantar la oración. Habíamos estado orando, pero yo aquí ya tengo a otro más de mis hijos y a su familia. Me faltan 2 más. Y vamos a seguir orando. Y ustedes son los cómplices de esta oración, de seguir adelante. Amén. No caminemos como desconocidos, hermanos. La iglesia Dios nos la dejó para vernos como hermanos. No somos fantasmas, hermanos. Llegar a abrazarnos, qué bonito es, de veras. Yo llego aquí a la iglesia, a mí me goza llegar a la iglesia. Me goza llegar a la iglesia, me goza abrazarlos, me goza tenerlos, me gozo platicar las necesidades que hay y poder orar y poderle decir: Señor, mira, estamos pasando por esta situación. Estamos, aunque yo no la esté pasando de esa manera, pero me incluyo. Estamos pasando por esta situación, porque un cuerpo, hermanos, si le duele este dedito, se duele todo el cuerpo. Eso es. Pero vengo y a veces me doy cuenta de que alguien tiene una necesidad. Ay, pero se me olvidó orar por esto. No, tómalo como tuyo. Tómalo como algo que es tuyo, porque somos uno en Cristo, hermanos. Así es que en esta tarde, hermano, de veras es un tiempo en el que tenemos que acercarnos mucho al Señor. Los días cada día, hermanos, se terminan. Y cada día está más cercana la venida del Señor. ¿Dudaron ellos? Pero al final Jesús no se queda ni nos deja con dudas, hermanos. Él las aclara y Él se las aclaró a ellos. Y ellos le siguieron convencidos. Y eso es lo que quiere Jesús. Seguidores convencidos de quién es Él. Amén. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos. Y quiero decirles que ahorita que terminemos de orar, nos vamos a saludar todos. Y el que no te quiera saludar, ve y salúdalo. Enséñalo a saludar. De aquí algo te tienes que llevar. De algo tienes que ir aprendiendo. Ay, a lo mejor la palabra, no. La palabra que sea lo primero que te lleves. Pero aprende a confraternizar. Porque la iglesia Dios la instituyó. No fue algo que a alguien se le ocurrió. Fue algo que Dios lo instituye, hermanos, para que nos reunamos, para que vengamos, escuchemos su palabra, para que crezcamos, hermanos, en fe, para que nos ayudemos unos a otros, para que seamos uno a uno, como el canto que entonamos, codo a codo, trabajando la iglesia, edificando y rompiendo las barreras por amor. Eso es lo que quiere Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Somos una familia o no? Somos una familia. Si tú no nos aceptas como familia, pues te estás cerrando el camino. Estás en el lugar equivocado. La mera verdad, te equivocaste de estación. Aquí somos hermanos y nos vemos como hermanos. Amén. Jesús, por ignorarlo, hermanos, Él no dejó que se fueran así, hasta que no entendieron. Jacobo, Santiago y Judas, pilares de la iglesia, hermanos de Jesús. Sí se puede. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Quiero que me amen, pero yo no amo. Quiero que me tengan detalles, pero yo no tengo detalles. ¿Cómo, hermanos?
quiero que me abracen y no abrazo. A veces se claman, hermanos, así. Yo veo a los niños cuando son los rebeldes, gritan, corrígeme, abrázame, corrígeme. Por eso estoy como estoy. Y cuando vemos a la gente toda desbalagada así, claman por esa indiferencia, claman por ser aceptados, hermanos. Amén. Jesús se pudo haber hecho del oído sordo, pero Jesús no vino a perder, vino a salvar lo que estaba perdido. Amén. Padre, te adoramos en esta tarde, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por esta palabra, Señor, que el día de hoy nos has dado. Gracias, Señor. Gracias que esta palabra, Señor, que toda esta serie, Señor, de 30 semanas, Señor, que estuvimos, Padre, hablando de Yo Sigo a Jesús, fue una bendición, Señor, pero, Señor, queremos conocerte más de cerca, Padre. No queremos saber de ti, sino queremos conocerte, Señor. No saber que existe, sino que conozco verdaderamente a aquel que hizo los cielos y la tierra y que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por mis pecados. A Él quiero conocerlo de cerca, quiero tener esa relación cercana. No puedo llevarlo indiferente en mi vida, porque necesitamos que tú estés cerca de nosotros, Señor. Cerca, que palpite, Señor, nuestro corazón. Así como aquellos discípulos, Señor, que caminaban rumbo a Emaús y su condición, Señor, de dolor evitó, Señor, y quitó el momento de reconocer quién era el que iba al lado de ellos, Señor. Que nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras necesidades no sean los que impidan, Señor, que nosotros te reconozcamos en todo tiempo y en todo momento de nuestras vidas, Señor. Haz tu obra perfecta y completa en cada uno de nosotros, Dios. Que tu palabra no torne vacía, Señor. Que en esta tarde, Señor, nuestra relación contigo sea verdadera, eficaz, Señor, como lo es. Viva y eficaz tu palabra, y más cortante y penetrante que espada de doble filo, Señor. Hoy en esta tarde haz tu obra, Señor, en nosotros. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos oidores y hacedores de tu palabra, Padre. Hoy, Señor, nos queda claro, Padre, aunque estos estuvieron ahí con Jesús, crecieron con Él, pero no le conocían, Padre. Pero hoy es un tiempo, Señor. Quizás podemos tener ya mucho tiempo caminando, Señor, pero no conocerte, Padre. Podemos asistir a la iglesia, pero no sentir que arda nuestro corazón, Señor, de tu presencia. Ayúdanos, Señor, y que tu presencia, Señor, esté en cada uno de nosotros, Padre. Que tú, Señor, hagas tu obra perfecta y completa en nosotros, Señor, sino ser oidores y hacedores de tu palabra, que eso es lo que nos hace falta, Padre. Ayúdanos, Señor, que sea manifiesto, Señor, al que tenemos dentro de nuestro corazón, Señor, en nuestras actitudes, Señor, que realmente, Señor, se deje ver quién está en nosotros, Padre. Te damos gracias en ese nombre que es por sobre todo nombre, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Estamos aquí, Señor, porque queremos, Señor, cada día, Señor, conocerte aquí en la iglesia, en mi casa y en todo lugar, Señor. Que tu palabra, Señor, sea esa enseñanza que tenemos tuya y la vivencia, Señor, de saber que tú estás con nosotros, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. No se vayan ni se escurran, salúdense por